Una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es el hecho de que Dios desea que su iglesia, la iglesia de Jesús, sea una iglesia digna, una iglesia limpia, una iglesia especial, una iglesia valiosa para Él. Y por ello desea que la vida de nosotros los creyentes sea una vida de sabios, no de necios. Pero tratemos nosotros de aclarar las cosas. Por sabio no necesariamente significa cuán educados podamos ser. Ojalá usted pueda ser una persona educada. Pero no significa que la persona educada es sabia según Dios. Por necio tampoco significa que en este sentido usted no tiene estudios, y usted no tiene preparación, no necesariamente. ¿Qué significa? Eso es lo que estudiamos la semana pasada, y estoy seguro que usted sí se acuerda, sino que simplemente yo voy a introducir el tema. ¿Qué es lo que significa ser sabio en el Señor? Ser sabio en el Señor significa escuchar a Dios y obedecer. Esa es la sabiduría que Dios desea de nosotros. Por lo tanto, cuando siempre usted me va a escuchar que tiene este mensaje, cuando Jesús nos dice a nosotros, niéguense a sí mismos, es sabiduría. Si el que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, es sabiduría. En nuestra sociedad, obviamente, no significaría sabiduría. Porque en nuestra sociedad, sabiduría tiene que ver con empoderamiento, conocimiento y todo eso. Mientras que en Jesús, sabiduría tiene que ver con rendición. Y definitivamente necesitamos nosotros aprender a rendirnos. En este versículo, en estos versículos que hemos leído, simplemente para que usted tenga un avance, en el versículo 18, se nos dice al final, antes bien sed llenos del Espíritu. Y los creyentes, si el Señor lo permite, esto vamos a estudiar todavía la próxima semana. Pero mire usted, y rápidamente, mire usted cómo nos puede decir el ser lleno del Espíritu Santo. Número uno, vamos a ser gratos para Dios por eso. Que debe ser suficiente. Por eso es que mira, a partir del versículo número 19, que sería después de ser lleno del Espíritu Santo, se nos habla de adoración. Hermanos, lo primero que Dios desea cuando seamos llenos del Espíritu Santo es que entendamos cuánto necesitamos nosotros de la adoración y de la adoración en las iglesias del Señor. No lo que se quiere, porque a veces decimos, no se adora lo que uno quiere. No, eso es falso. Eso es necio, ¿sí? A Dios se le adora donde Dios. Entendamos eso. Y es en Jesús, su iglesia. Entendamos y comprendamos eso. Así que es cierto, ser lleno del Espíritu Santo cubre todo lo espiritual en nosotros. Pero ser lleno del Espíritu Santo también cubre todo lo secular en nosotros. Mire usted, en el versículo 21, habla de eso en Hebreos 2, los ahora. Versículo 22, las casadas. Versículo 25, gracias, a los maridos. Ya está cubriendo el matrimonio, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 6, los hijos. Está hablando del hogar. En el versículo siguiente, versículo 4, los padres. En el versículo también 5 del capítulo 6, siervos. ¿Sí? Y ciertamente, más adelante, aquí en el versículo 9, hermanos, Dios lo cubre absolutamente todo. Si solamente nosotros aprendiésemos a confiar en Él. Definitivamente lo cubre todo. Y ojalá nosotros comprendamos eso. Dios no necesita en este aspecto de nuestro consejo. Dios necesita o desea nuestra fe.
Dios desea nuestra que creamos nosotros. Semana pasada habíamos hablado de la diferencia entre ser necio, conforme se menciona en el versículo número 15, ¿sí? Nos dice, mirad pues con diligencia. O sea, si hay algo en lo cual nosotros debemos poner muchísima atención, muchísimo cuidado, es en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Dice, mirad pues con diligencia cómo leéis. Y nos dice, no con necios, como saben. Y hermano, ustedes, yo no voy a señalar así, no tengo problema conmigo mismo, yo no voy a estar señalando quién es sabio y quién es necio. Yo no voy a estar diciendo, no, quién es sabio y quién es necio. No me corresponde. Pero eso sí me corresponde a Dios. Y Dios está diciendo a aquella persona que ciertamente, donde se me hace un rato, escucha, obedece, sirve, esa persona está haciendo eso. Pero aquella persona que puede ser alguien que escucha, pero que no obedece, sería como dice en el libro de Santiago, ¿verdad? De aquella persona que oye y no hace, se está engañando. Se es necio. ¿Sí? No se haga necio. Y usted sabe qué cosa es. Usted sabe, definitivamente usted sabe. Nada de que no, que quizás sí, quizás no, usted sabe. Para mí, honestamente, no me vaya a engañar lo menos. Usted sabe si está obedeciendo a Dios o no. Usted sabe. Usted sabe entonces en qué grupo está. ¿En el grupo de necio o en el grupo de sabio? Usted sabe. Yo sé, claro que lo sé. Nos enseña eso. ¿Por qué razón necesitamos ser sabios en el Señor? Y recuerda, está hablando a su iglesia. Aquí hay una iglesia sabia, una iglesia llena de fe. Dice en el versículo 3, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Los días son malos. Todos quisiéramos entrar en días sin problemas, sin dificultades. Todos quisiéramos un día donde podamos ir a comprar algo y hasta allá para entrar. ¿No? Todos quisiéramos un día donde también si tenemos que tocar, qué sé yo, una rifa, y lo tenemos. Todos quisiéramos días donde todo sea de color de rosa. No existe, según el Señor. Y si existen, porque muchas veces sí como que no da eso, tenga cuidado. Sí, tenga cuidado, porque Dios ya dijo, los días son malos. Por lo tanto, si es que le sale a usted todo, absolutamente todo como quería, ¿qué está pasando aquí? Posiblemente nadie me quiere engañar, no sé. Porque usted va a querer un día así, y al día siguiente, ¿cómo va a querer este día? También así, y ya nos olvidamos de que los días son malos. Y comenzamos más bien a depender de la bondad de cada día. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Lo cierto es que la Biblia nos dice hay que aprender a aprovechar bien el tiempo, vivir el tiempo, porque los días son malos. Van a haber días en los cuales usted va a estar bien, de pronto, una noticia difícil. Por lo general, días son así. Cosas buenas, cosas malas, cosas grandes, cosas no tan grandes. Existen. Estamos bien de salud y de pronto, ¿qué pasó? Hoy día nada más, sí, estaba ya para salir de la casa y me acerco a la combi a poner las cosas que tenía que traer y de pronto ya cierro la puerta, me repusieron y un malestar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, cierto, ¿verdad? No, y esto es otra cosa, en mi caso, ¿no? En su caso tenía otra cosa, quizás. Ocurren estas cosas. Pero vivimos en el Señor. Vivamos en el Señor, aprendamos a vivirlas en el Señor. Y luego viene lo que dice el versículo 17. Por tanto,
es una conclusión. No seáis insensatos. Es una palabra bastante fuerte. En realidad, el Espíritu es muy fuerte. O sea, si alguien ya está viviendo en sabiduría de Dios, ese alguien ciertamente puede estar haciendo necio, pero ese alguien también está diciendo, está siendo insensato. ¿Sí? Y la palabra insensata para nosotros tiene la fuerza de cómo se dice. Si se dice que eres un insensato, no pasa nada. Pero si eres un insensato, ya la cosa bueno, pero más de cómo se diga, la palabra significa lo mismo. Sí, pero usted puede decir, oye, que soy un insensato. Quizás no la gente, pero la palabra sí significa lo mismo que si oye, estás siendo un insensato. O deja de ser un insensato. Sigue siendo el significado, sigue siendo el mismo. Y en este caso, sí, cuando hablamos de insensatez, estoy en el versículo número 17, ¿sí? Tiene que ver sin razón. Alguien que está hablando sin razón, no tienes caso. No tienes caso. O sea, puede sonar bien. Todo lo que quieras, puede sonar bien, pero sí, no hay caso. ¿Sí? Puedes justificarte todo lo que quieras. No que la iglesia, que esto, puedes justificarte todo lo que quieras. Pero no hay caso. ¿Sí? No que esto, que. No, estamos hablando de la mente de Dios con la mente nuestra. ¿Sí? No hay. Y no solo eso, ¿sí? Sino tiene que ver con sin entendimiento, sin sentido. La palabra se refiere a la imprudencia o desatino en la acción. Debe ser un poco más fuerte y profundo. Sí, y es una palabra que es cierto, un poco la usamos, y ojalá que no la utilicemos a dar unas situaciones de vida. Pero la palabra estupidez es insensatez. Es fuerte. No piense usted que en la Biblia no hay palabras que son inspiradoras, ¿verdad? No, hay palabras que son verdaderas y nos enseñan a nosotros a comprender, oye, esto es lo que esto significa. No hablamos de insensatez. Y repito, ¿cómo es que vivimos de insensatez? Ya hemos hablado que tiene que ver también con ser necio, ser sabio, o ser necio. ¿Sí? Y eso es lo que esto casualmente decía, expresa, ¿sí? esta palabra. En primera de Pedro, solamente para ver cómo se usa esta palabra, ¿sí? Primera de Pedro, en el capítulo número 2, versículo 15, vamos a revisar Hechos, pero en primera de Pedro, en el capítulo número 2, el versículo número 15 también. Primera de Pedro, capítulo 2, sí, capítulo 2, decía en el versículo número 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Disculpen ustedes. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, decía nuevamente, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, cuando hablamos de bien, estamos hablando de obediencia a Dios, no estamos hablando simplemente de lo que usted y yo consideramos como bueno. Y cuando hablamos bien en la Biblia, repito, tiene que ver con lo que entendemos es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien, qué sé yo, por Navidad, ¿no? Quiere dar regalos a los niños, lo considera como algo bueno. La pregunta es, ¿qué dices? Pero no estoy diciendo que esté mal, simplemente muchas veces nosotros asumimos que es algo bueno porque simplemente se hace. Pero lo bueno en la Biblia tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces, decía en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes serían en este caso los hombres insensatos? Aquellos que no viven conforme a Dios. O sea que nosotros como creyentes, obedeciendo a Dios, hagamos callar la ignorancia de aquellas personas que no conocen a Dios y que están pensando con insensatez. Eso es lo que es una palabra muy, muy fuerte. Y, repito, en Efesios, regresando a nuestro texto de origen, en Efesios, casualmente, eso es lo que se nos dice a nosotros. Por tanto, versículo 17, que después de haber explicado, ¿no?, que nos salud de Cristo y mirar con diligencia, que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Entonces se nos dice, como conclusión de todo esto, no seáis insensatos, sino más bien lo que se nos pide es ser entendidos. Pero entendidos de qué cosa. Vamos a hablar también de esta palabra, entendidos. Pero de qué cosa tenemos que ser entendidos. ¿De cuál sea la voluntad de Dios? Usted diga, ¿cómo sabe eso? No, porque ahí dice, ¿verdad? Ser entendidos. Una vez más, hermanos, ¿dónde está nuestra sabiduría? Solo en Jesús. ¿Sí? ¿Dónde está en este sentido nuestro entendimiento? Solo en Jesús. Muchas veces nosotros hasta tenemos, no sé si decir la osadía, o quizás podría decir la insensatez, ¿verdad? Que dicho sea de paso tiene que ver con, no es una palabra que uso, pero repito, tiene que ver con estupidez. Nosotros tenemos muchas veces la insensatez de dejar de lado lo de Dios, o sea, de dejar de escuchar a Dios para escuchar todo lo que otros puedan decir. Todo lo que otros puedan decir está mal, no necesariamente. Siempre y cuando uno esté de acuerdo con lo que Dios dice. Pero si lo que se dice está en desacuerdo con lo que Dios dice, tengamos mucho cuidado. Tengamos muchísimo cuidado. Nosotros necesitamos Dios. Y que en ello, sí, decía respecto a la palabra entendimiento, que también tiene que ver con cierto, ¿no? La habilidad, es como la habilidad de poner todas las cosas juntas para lograr un todo. Quizás un rompecabezas, ¿verdad? Y usted se puede trabajar, no es puede trabajar. Pero no piense usted que porque usted arma rompecabezas de ustedes saben, no lo voy a entender. No necesariamente en este caso. Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. Que usted comience a ver, cierto, Dios quiere esto, Dios quiere que yo haga esto, y esto, y aquí está Dios haciendo su obra. Pero muchas veces, insisto, no vemos eso. Dejamos de lado una cosa que Dios nos dijo, sí, eso no puede estar bien, no vas a estar bien, porque no va a poder hacer Dios la obra que quiere hacer. Necesitamos ser entendidos en el sentido, sí, Dios siempre tiene la razón, siempre, aun cuando yo creo que tiene razón. Dios siempre tiene la razón, aun cuando yo sienta que lo que yo pienso es lo que debe ser. Hermanos, Dios siempre tiene la razón. Solamente nosotros, insisto, aprendiésemos a vivir con sensatez. Sensatez en no solamente cuando estamos acá reunidos, sino que cuando estamos reunidos seamos edificados en Dios, para que cuando no estemos reunidos seamos lo que Dios desea que nosotros pudiésemos ser en el transcurso de la semana, podamos ser de bendición para Dios. Tengamos a vivir bien en esa su voluntad, en ese su deseo, y que tiene que ver, ¿verdad?, con un deseo determinado. O sea, eso es a lo que se refiere cuando se habla de la palabra de Dios.
La voluntad de Dios es la voluntad, es un deseo determinado, ¿sí? O sea, determinado dentro de lo que es la grandeza de Dios, dentro de lo que es la justicia de Dios, dentro de lo que es la sabiduría de Dios, dentro de lo que es el conocimiento de Dios, dentro de lo que es la eternidad de Dios, dentro de lo que es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, dentro de lo que Dios es. No dudemos de Él. Escuchemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Es lo mejor que yo puedo hacer para adorar. Y por mí los que están también. Alrededor. Ahí nos detendemos. Nosotros ponemos de pie y pedimos al Señor la oración. Sus oraciones también, porque oramos nosotros. Seguir presionando, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el mismo nombre de Jesús, agradecemos el nombre de Jesús. Agradecemos porque ciertamente quieres esperar algo distinto de nosotros. Y distinto, Señor, comenzando con perdonarnos, limpiarnos, darnos vida. También, Señor, con transformarnos, guardándonos más y más la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor, con gracia, este humilde discurso, para llegar a escucharnos quizás a nosotros mismos más que ti. Escuchar a una voz, Señor, más que ti. Señor, sin comprender que lo que tú nos dices es más que suficiente. Lo que tú nos dices siempre es cierto. Así no parece. Lo que tú nos dices siempre es verdadero. Perdónanos, ayúdanos para comunicar en nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pedimos todos estos favores. Amén. Entonamos, hermanos, el cuadro de los 154. Que nuestras vidas en realidad sean para gloria y honra de su Señor. Estamos a punto ya de introducirnos en lo que es el reino del Espíritu Santo y las consecuencias de ese reino del Espíritu Santo. Eso no es el problema con nosotros, es que muchas veces somos tan necios que olvidamos lo anterior de todo lo que viene. Si usted no aprecia lo anterior a todo lo que viene, no vamos a lograr ser llenos del Espíritu de Dios, tampoco lograr que se logre en nosotros lo que Dios quiere ser. Necesitamos entender, hermanos, cuán perfecto Dios es. Que usted entienda, ¿cierto?, cuán bendecidos somos, cuán bendecida la iglesia, y que nosotros no tengamos
Y mientras usted no considere que simplemente está pensando en cómo mejorar, no va a dar resultado. Necesitamos nosotros, hermanos, entender lo que Dios quiere que hagamos. De lo contrario, vamos a seguir nosotros siendo insensatos. Quizás hay algo en esta mañana que entiendo y es cierto. Simplemente más estoy viendo hacia adelante. Lo que yo quiero, que a mí me gusta. Muchas veces no presto atención en lo detrás, lo que el Señor hizo, lo que el Señor quiere. Quizás ahí es el cambio que yo necesito. El cambio que necesitamos es esta iglesia, y todo lo que esté en eso, y que ojalá le permitamos a ese Dios sea su gran obra en nuestras vidas. Ahora bien, en esta mañana, quizás quiera decirle al Señor, ¿cierto? Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios, habrá alguien que quiera decirle eso. Ciertamente necesitamos. En reverencia, pedimos la segunda oración. Después de esta oración, tenemos una sesión de iglesia. Mano derecha, por favor, y Agradecemos, Señor, agradecemos poder estar en tu casa, Señor, y nuestro privilegio. Perdona nuestros pecados, Señor, gracias ayúdanos, Señor, a poder recordar todo, aplicar en nuestra vida para poder también ser de bendición para que tanta hacen. Ayúdanos a fortalecer nuestra iglesia también, Señor, para también ser de bendición para la sociedad. Bendice a cada uno de los hermanos, gracias por la asistencia también, Señor, a todos, y ayúdanos también a crecer en físico. Cada uno de Jesús. amén, amén. Rapidito, antes de ya dos cosas. Una, hace una semana o hace un poquito más, el pastor de la iglesia de el hermano Josito, me dio un mensaje pidiendo la poesía del hermano de ellos. Días después, el hermano Josito me llamó y me dice que sería bien que vaya a la iglesia y simplemente me explica, hermano, no tienes que hacerlo, pero si es algo que deseas hacer, nosotros lo vamos a hacer. Dios mediante, la próxima semana veremos, nos está con nosotros y se dedican a